de hoy. Le voy a leer algo. En lo más profundo impulso del hombre es el de ser totalmente libre, ¿cierto? Por eso es que, si quieren, entramos de una vez al tema y voy leyendo un documento que me enviaron y compartimos pasajes bíblicos. ¿Les parece? Muy bien. Sean bienvenidos a esta desprogramación mental de Exponiendo la Verdad. Por favor, saque su lápiz, saque una hoja en blanco y anote lo que pueda. Lo que le sirve y lo que no le sirve, no lo anote. Toma lo bueno y desecha lo malo, dijo su apóstol Pablo, si usted es cristiano. Y si usted es despierto, ¿qué podría decir usted? Y si usted es un ser crístico, que su estado de conciencia realmente reaccione y que empiece usted a ser consciente, de una energía consciente. Y si usted es un despierto, procure entonces abrir los ojos y no vea, perciba lo que hay ahí. Si usted es un despierto, por favor, no oiga. Aprende a escuchar. Cuando usted escucha, entonces entenderá lo que está dentro de este libro es pura manipulación. Se los he dicho muchas veces y se lo vuelvo a decir. Hace 532 años el librito llamado Biblia no existía justamente en Guatemala, no existía en América. Existían seres de otros planetas que también manipularon a estos seres que nosotros los conocemos como mayas, aztecas, toltecas, olmecas, incas y todos los que aparecen como historia en su historia. Pero resulta que parece fantástico que los líderes religiosos empiezan a decir y citan y ponen en la boca de un Jesús que haya dicho esto: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El más profundo impulso del hombre es el de ser totalmente libre. Vaya, esto es sumamente interesante porque los cristianos vienen a mí y me dicen: uy, sos un hereje, mentiroso, blasfemo, hijo del diablo. ¿Quién será el hijo del diablo? Aquel que condena a otro sin tener pruebas contundentes para poder realizarlo. Yo, por ejemplo, uso la Biblia y la Biblia es la herramienta ¿para qué? Para demostrar que precisamente Satanás o el diablo nunca mató a nadie, no asesinó a nadie, no secuestró a nadie como lo hace Jehová con su pueblo de Israel. Resulta que todas las historias contenidas en este libro se resumen en dioses sumerios, en dioses egipcios y en dioses griegos. Y dioses babilónicos. Están metidos dentro del libro con el nombre de Jehová, con el nombre de Alá, con el nombre de Yahvé, con el nombre de tetragramatón, YHWH. Pero lo más importante para el individuo que dice que defiende la doctrina es que dice que está totalmente libre. ¿Libre de qué? Libre de supuestamente del pecado, de la esclavitud. Sin embargo, Saulo de Tarso dice que está sujeto a la ley, por cuanto por medio de la ley él conoce que está pero hecho leña, como digo yo. Pero lo más profundo, el impulso del hombre, es el de ser totalmente libre. La liberación, ¿quién lo hizo entre comillas? La liberación es el fin. Y Saulo de Tarso lo dice que el fin de la ley es Cristo. Vaya, ¿y no es Jesús? En lo más profundo del impulso del hombre es ser totalmente libre. Y la liberación es el fin. Y el fin no fue Jesús, sino Cristo. Ya la manipulación ya está, pero terrible. Y entonces Jesucito lo llama el reino de Dios. ¿Ser igual que reyes para ser libre? Hay impedimentos que la gente no se ha dado cuenta que está bajo servidumbre. Y dice, no, yo estoy totalmente libre, pero hay impedimentos de tu misma existencia, de tu propia existencia.
eres servidumbre, eres servidor, eres papá, eres mamá, eres hijo, eres hija. ¿Estás esclavizado dónde? Con tu familia. Entonces, ¿eres realmente libre de la ley, entre comillas? No, si el mismo Saulo de Tarso dice, hago lo que no quiero, pero eso hago. Porque hay una ley que domina mi mente y manipula mi mente y termino siendo lo que no quiero. Y aparentemente usted dice, no, lo que usted está diciendo no es Biblia. Justamente ahí nos quedamos en la desprogramación anterior. Y vamos a darle seguimiento. Porque es importante que usted se dé cuenta que todo lo que está dentro del libro es el arte de la manipulación. ¿Y cómo es el arte de la manipulación? El arte de la manipulación empieza precisamente con el control mental. El control mental, sí. El control mental se está a punto de convertirse en ciencias. Los practicantes de esta disciplina saben muy bien lo que hacen y por qué lo hacen. ¿Y quiénes hacen eso? Precisamente psicólogos, psiquiatras, los que inventaron la inteligencia, muy bien, no puedo decirlo completo, y basan su trabajo en teorías y han sido sólidamente demostrados a base de ciencias la cantidad de evidencias masivas de experimentos que han hecho con el ser humano. ¿Y saben cómo empieza el control mental? Sumamente sencillo, positivo y negativo, manipulación, miedo, horror y terror, pero ¿qué cosa? También presentan por otro lado la solución. ¿Cómo empezó el bicho en el 2019? ¿Cómo empezó? Empezó como una noticia. Esa noticia que llegó a la mente de los seres humanos para manipularlos entró con miedo, terror y horror. Que hay un bicho por ahí que viene matando gente y que hay que tener cuidado porque contamina toda la gente. Y va a llegar en todos los países del mundo. ¿Consiguieron? Claro. Toda la gente asustados. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a morir? Nos vamos a morir. Por ahí salió también el repelente contra el bicho. ¿Y qué fue lo que te dijeron? No, si te pones este repelente, no te va a pasar absolutamente nada. Y cientos y miles de personas se pusieron el repelente contra el bicho. Futbolistas, entrenadores, basquetbolistas, personas que practican algún deporte, se dejaron llevar por el miedo. Pero también les demostraron que existe algo positivo y se pusieron el repelente. Y ahora se están patateando. Casi un siglo después que Aldous Huxley pronunciara estas palabras de su supuesta predicción, se ha convertido en una realidad mucho más sofisticada de que lo mismo podía anticipar, de que él mismo podía anticipar. El control mental a base de ciencias, positivo y negativo. Lo mismo sucede a Saulo de Tarso cuando él empieza a hablar de la supuesta ley que él no puede controlar. Se lo pongo en pantalla, Romanos capítulo 7, verso 13. Es ahí donde nos quedamos, así que vamos a retomar. Justo está en su pantalla. Escuche, la manipulación mental. La Biblia es el arte de la manipulación mental. ¿Por qué? Tranquilo. Escuche usted cómo inicia Saulo de Tarso. Para los que están viendo por primera vez, les sugiero que vean la desprogramación anterior para que usted agarre onda, ¿no? Y que no comente por gusto, porque sus comentarios aquí no se leen. ¿Por qué? Porque estoy distraído. Escuche usted. Romanos capítulo 7, verso 13, dice lo siguiente: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Pregunta Saulo de Tarso. En ninguna manera, dice el señor Saulo, ¿no? Sino que el pecado, y como la gente no sabe ni qué es el pecado, Saulo de Tarso nos anticipa y nos dice qué es el pecado. ¿Qué es el pecado de acuerdo a Saulo de Tarso? Se lo pongo ahí en su pantalla. Dice,
Primera de Corintios capítulo 15, verso 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, es decir, la muerte es el pecado. ¿Quién produce muerte en usted? El pecado. Pero ¿quién le da el poder al pecado? La ley. Ah, muy bien. ¿Qué ley? Los 10 mandamientos y los 613 mandamientos que se le dio a un supuesto Moisés durante que caminara en el desierto para no quedar perdido el cuate, ¿no? Entonces ya sabemos entonces que la ley es ¿qué cosa? Es el pecado. Muy bien. Y lo dice su Biblia, no me lo invento, no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Qué más dice? En ninguna manera, sino que la ley, para mostrarse ley, ahí está subrayado, produjo en mí muerte. Ah, muy bien. Romanos capítulo 6, verso 23, que usted se lo sabe de memoria porque eso usted, con ese pasaje bíblico, usted manipula la mente de otras personas, que dice, porque la paga de la ley es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vaya, fenomenal, como dice que la paga de la ley es la muerte, la paga del pecado. ¿Y qué es el pecado? De acuerdo a Saulo de Tarso, que él mismo se encarga en escribir Romanos, Gálatas, Filipenses, 1 Corintios, 2 Corintios, Tesalonicenses, él mismo lo escribe. ¿Qué más? Dice, para mostrarse ley, produjo en mí muerte. ¿Quién es el que produce la muerte en usted? De acuerdo a Saulo de Tarso, la misma ley. Por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento, la ley llegase a ser sobremanera ley pecaminoso, ley sobre ley. Porque sabemos que la ley es espiritual y es lo que a mí me da risa. Que la ley es espiritual. Pero escucha usted lo que dice Saulo de Tarso. Mas yo soy carnal, vendido a la ley, porque lo que hago no lo entiendo. O sea que es una programación mental que tienen los individuos que no entienden absolutamente nada, las reacciones, la forma de decir las cosas, la forma de insultar a sus vecinos, a su hermano, a su tío, a su primo. O sea que usted dice, yo no sé por qué estoy actuando de esta manera, yo no quiero hacerlo. Ah, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Por qué? Porque precisamente Saulo de Tarso está siendo manipulado a través de la Biblia, a través de sus propias cartas. Es decir, Saulo de Tarso, él estaba escribiendo a los romanos y no sabía qué estaba escribiendo, pero vaya, el pichón se está dando cátedra a sí mismo. ¿Verdad ustedes? Qué terrible es escribir algo que no entiendes por qué lo escribes. Y Saulo de Tarso, al parecer, eso le acontece. Saulo de Tarso está escribiendo algo que no entiende. No es que está hablando de la ley. ¿Qué ley? Es que la ley de Jehová es terrible, es malo. Es que la ley de Jehová controla. ¿Sí? Por eso es que yo les dije el otro día, ¿quién es la ley? Y se los he dicho. La ley es el conjunto de seres que se hicieron llamar Dios en la Biblia. Ellos son la ley. Es decir, ¿quién es la ley? El mismo Jehová, el mismo Dios. Por cuanto Él dio la ley, Él sigue siendo ley. ¿Quién dijo no matarás? Fue Jehová. Pero ¿quién dijo cualquiera que matare? Lo dijo Jesús. Ah, interesante. ¿No se dan cuenta que todo es manipulación mental? ¿No se han dado cuenta que existe una rotunda manipulación mental dentro del libro llamado Biblia? Pero usted está esclavo a ella. ¿Por qué será? Porque usted cree que todo lo que está escrito dentro de ese libro de alguna manera es verdad. Señores, a mí me causa risa cuando vienen cristianoides y me dicen a mí, es que no tiene la razón, es que yo no necesito tener la razón. ¿Usted cree tener la razón? Pues entonces usted está dando la razón a su libro. Ah, interesante, claro. ¿Qué más dice? Veamos, ¿qué más dice? Porque lo que hago no lo entiendo.
¿Cómo es posible que existe una ley espiritual, pero Saulo de Tarso es carnal y que esa ley supuestamente es espiritual? Dice, mas yo soy carnal, vendido a la ley. La ley es espiritual, es decir, la ley es el conjunto de seres que manipulan al ser humano y que están en una cuarta dimensión, y los que están en la tercera dimensión son los que están vendidos a esta manipulación mental. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Te pongo un ejemplo. Doña Carlota tiene su granjita, ¿no? Y doña Carlota manipula sus gallinas. Sí, manipula sus gallinas, les da concentrado, les da maíz, les da esto, les da aquello. Y de repente aparece la gallina negra y ve a doña Carlota. Bueno, esta señora, ¿por qué nos da maíz? ¿Por qué nos da concentrado? Este está más delicioso, pero yo veo mis tías están gordas, dice la gallina negra, ¿no? Y la gallina negra ya no come concentrado, empieza a comer maíz. Y resulta que la gallina negra nunca se enferma. ¿En qué se convierte esa gallina negra? Se dio cuenta que doña Carlota está sacando un provecho de su gallinero. Entonces crea una ley. ¿Y cómo se llama esa ley? Concentrado. ¿Para qué sirve el concentrado? Para engordar a los pollitos para luego comerlos. Entonces, ¿qué hace la ley? Escuche usted lo que dice. Porque sabemos que la ley es espiritual. Es espiritual. O sea que es una dimensión, una cuarta dimensión. En esa cuarta dimensión están estos seres que se hacen llamar Dios. ¿Y qué es lo que hacen? Manipulan la mente. ¿Y qué es lo que hacen? Manipular la mente. ¿Y cómo lo vamos a darnos cuenta? Tranquilo. Más adelante Saulo de Tarso lo dice. Porque lo que hago no lo entiendo. O sea que usted está defendiendo una teoría que usted no sabe por qué lo hace. No es que la teología explica la existencia de un Dios y usted defiende tanto la teología. No, a usted le importa un carajo la teología. Usted lo que defiende realmente usted es su religión. Es el concepto teológico. A usted le vale 20 la teología. Pero Saulo de Tarso dice que la ley es espiritual, es decir, es una dimensión y yo soy carnal, dice. Es decir, Saulo de Tarso tiene un cuerpo de materia y como tiene un cuerpo de materia está atrapado en una tercera dimensión y está vendido a la cuarta dimensión en donde estos seres manipulan al ser humano y lo convierten en gallina, en pollo, en cabra, en oveja, en buey. Y entonces tienen una iglesia, porque la Biblia es manipulación mental. Por eso es que terminan haciendo lo que no entienden. Pues no hago lo que quiero. Imagínese usted, manipulados. ¿Usted por qué está trompudito justo ahora? ¿Por qué? Porque usted cree tener la razón. Porque usted cree que todo lo que yo estoy diciendo es pura falacia, pura mentira. Para usted es mentira porque usted está esclavizado, está dogmatizado, está hipnotizado, está bien penco con la Biblia. Usted está siendo manipulado, es decir, la cuarta dimensión están conectados todos aquellos que no quieren ver la realidad. Vivimos en una Matrix. Vivimos en un mundo irreal. Todo lo que vemos, esto no es real. Es que yo me toco y sí, es la realidad que produce la manipulación mental de la cuarta dimensión. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Vaya, señor cristiano, ¿usted qué es lo que aborrece? ¿Qué es lo que aborrece? Yo aborrezco el pecado, pero eso hace. Pecar. ¿Y por qué peca? Porque es la ley. ¿Y por qué es la ley? Porque Saulo de Tarso lo dijo. Vaya. Sino lo que aborrezco, eso hago, y si lo que no quiero, esto hago. Existe una manipulación mental, claro. Los que se rebelan contra este sistema de los dioses
Señores, a nosotros ni nos pueden tocar. ¿Y por qué no? Porque nuestra vibración los puede dejarlos bien quemaditos. Veamos qué más dice. Apruebo que la ley es buena. O sea que Saulo de Tarso no entiende, no sabe lo que hace y hace lo que no quiere. Sin embargo, dice, apruebo que la ley es buena. ¿Y cómo es que la ley es buena? ¿Qué es la ley? La ley es el conjunto de seres que gobiernan una cuarta dimensión y manipulan la tercera dimensión. Porque Saulo de Tarso acaba de decir que la ley es espiritual, mas él es carnal y está sujeto a la ley. Por eso es que usted, por más que venga a decirme, no es que yo soy libre usted. ¿En serio? ¿Usted es libre, 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 libre? Sumamente libre. Cuando la gente no entiende, cuando la gente te llama loco, es porque ellos están bien, pero bien hipnotizados. Si no, vea los comentarios. La gente insulta, la gente dice eso. Si ellos tienen la verdad, ¿por qué se ofenden? Si ustedes hablan toda la verdad y ustedes dicen las cosas como son, ¿por qué se ofenden? ¿Por qué? ¿Se ofenden porque la Biblia lo dice? ¿Se ofenden porque existe un escrito para manipulación mental y usted se está convirtiendo en un agente Smith defendiendo lo que usted desconoce? Es lo que está haciendo usted. Manipulación mental. Veamos qué más sigue. De manera que no soy yo quien hace aquello. La ley es buena porque manipula la mente, hace lo que no entiende, hace lo que no quiere, hace lo que no se le antoja. Sin embargo, dice, no soy yo quien hace aquello, sino el pecado, es decir, la ley que mora en mí. ¿Existe entonces eso? Claro que la ley mora en cada individuo. ¿Y cómo? A través de la mente. ¿Y quién lo dice? Lo dice Saulo de Tarso. Vea usted. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne. Vaya. ¿Quién controla su mente? Nadie. Usted no controla lo suyo. Si no, revise su escritura justo ahora. A ver si usted dice que controla su mente. ¿Y por qué no controla su mente? Porque está en todo, manipula. ¿Quién es el que le da orden a su cuerpo a hablar? La mente. ¿Quién es el que le da orden a hacer el dedo así? Haga esto, como que estoy cortando algo. ¿Quién cree que le está dando la orden? La mente. La mente es el implante. Escuche usted lo que dice. Esto es en mi carne, no mora el bien. Entonces, ¿para qué carambas usted se está sacrificando tanto para hacer el bien si no existe el bien en usted? Por cuanto la ley gobierna su carne. Está gobernado, está manipulado, está, como dicen ustedes los cristianos, está endemoniado, pues papá, está endemoniado. Rambo saca la bazuca y no se va el tipo. ¿Y por qué no se va? ¿Por qué? Porque mora dentro de usted. Hasta que usted no se vuelva un ser sumamente consciente de sí mismo, no entenderá. Porque, ¿qué dice? Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. O sea que en el cuerpo físico de cada cristiano no mora el bien. En el cuerpo físico de cada despierto no mora el bien. Con razón, ¿cómo insultan los cuates, no? Sí, ese está loco, sí. Usted acaba de demostrar que no mora el bien en usted. Porque el querer, el bien está en mí. No mora el bien, pero él intenta, porque el querer. Yo quiero, tú quieres, él quiere, pero no hace. Intenta hacer. El querer es intentar hacer, pero no quiere.
Ah, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ah, o sea que usted desea hacer lo mejor. Usted desea estar sin pecado alguno. Pero ¿qué dice? Pero no el hacerlo. Usted tiene la intención de ser buena gente. Usted tiene la intención de ser buena persona. Pero ¿por qué no puede hacerlo? ¿Por qué? Sino la ley que mora en mí. Ah, existe una programación en usted que no lo deja hacerlo. ¿Y por qué no lo hace? Porque no hago el bien que quiero. Ah, o sea que usted sabe hacer el bien, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque solamente existe un querer en usted y no el hacerlo. ¿Y quién lo dice? Lo dice Saulo de Tarso. Sino el mal que no quiero, eso hago. Ah, ¿en qué se convierte usted? En un agente Smith intentando hacer lo bueno y usted termina haciendo el mal. Pero eso es lo que usted no quiere. Justo en su comentario ahora, usted no quiere insultarme, pero terminó haciéndolo. Pero usted dice, no, yo no quería escribir eso. Usted no, pero eso fue lo que escribió. Hay algo que usted no puede controlar. Ah, sigamos, ¿qué más dice Saulo? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Ah, muy bien, Saulito de Tarso. Saulo de Tarso dice, no, yo apruebo que la ley es buena, pero lo que hago no lo hago yo. Caramba, señores, vaya qué goleada les han dado a los cristianos, ¿no? Tremenda chipusteada, tremenda goleada. La gente termina haciendo y diciendo lo que no quiere. Y aquí hay cientos. Villanueva, por ejemplo. Es fácil detectar a una persona que le hace las drogas, porque habla de ellas. Y está hablando de drogas, significa que él es un drogadicto. Dime de qué hablas y te diré cuál es tu adicción. Y precisamente su adicción son las drogas, porque de ellas hablas. El efecto del espejo. Vaya, está terrible, ¿no? No quieren hacer nada. Vaya, ¿cómo dice Saulo de Tarso? Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Ah, o sea que Saulo de Tarso está vendido en la carne, en la tercera dimensión y en la cuarta, que donde está la ley, y la ley ¿quién es? La ley es Jehová. Y se los he dicho anteriormente cuando hablábamos de él, la ley es Jehová. La ley es el conjunto de seres, de Elohimes, de poderosos, de dioses, metidos en la Biblia. Y por eso es que le dieron mandamientos tras mandamientos a un Moisés. Y Jesucito aparentemente lo viene a librar a usted de la supuesta manipulación mental. Le obliga a usted a amarme muriendo por mí. Vaya. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Programación mental, manipulación mental, la Biblia. Es el arte de la manipulación mental, sino la ley que mora en mí. Ah, o sea que la ley toma el control de tu cuerpo, toma el control de tu boca, de tus pensamientos, de tus emociones, de tus sentimientos, de tus acciones, de tus actitudes, y haces lo que no quieres, haces lo que no deseas, haces y no entiendes. Y usted dice, ¿y por qué hago esto? Es que usted reconoce que no es usted quien las hace, sino alguien que lo manipula en una cuarta dimensión llamado Jehová, seres Elohim, bichos, capiruchos, llámele usted como le venga en gana. ¿Sí está entendiendo, sí o no? Así que, escuche usted, queriendo, querer es intentar hacerlo. ¿Escuchó lo que dije? Queriendo, es intentar hacerlo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Vaya, démosle un fuerte aplauso a Saulo de Tarso porque ahora mismo acaba de decir lo que tiene que decir.
¿Mm? Así que, intentando yo, dice Saulo de Tarso dice, intentando yo, o sea que está intentando, no está haciendo, hacer el bien. Yo intento hacer lo correcto. Yo intento hacer lo honesto. Yo intento corregir mi vida. Pero encuentro con la ley. Hallo esta ley. Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior hay un hombre interior. Vaya. También los gnósticos decían que existe un hombre interior en cada individuo. También los cristianos lo dicen. Es que el hombre viejo muere y nace el hombre nuevo. O sea, nace un hombre nuevo, nace el hombre interior. ¿Y qué dice? Saulo de Tarso se da cuenta que todo lo que hace lo hace mal, lo hace terrible, lo hace, pero malísimo, malísimo, llámelo usted como quiera. Pero dice, yo intento hacer el bien y hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, Saulo de Tarso lo que está diciendo, que todo el mal que ha hecho, que no quiere, se da cuenta que es producido por una programación llamado ley. Es decir, estos seres que usted le llama extraterrestres, son los encargados de manipular al ser humano y lo han hecho constantemente. Y usan a su pastor para hacerlo. El pastor dice que hablando, no, Rambo saca la bazuca, pone la mano, ¡buf!, cae la gente. Y usted se pone enfrente, pastor, la mano. Y nunca cae usted en esa trampa. ¿Por qué no? Porque usted está probando el poder del pastor. El pastor no tiene poder. El pastor también va al baño y le hiede el cuate. Cuando come hamburguesa este vato, como usted también. Él orina como usted orina. Se traga los tamales como usted lo hace. ¿Hay alguna diferencia entre usted y el pastor? Ninguna. ¿Y sabe? Si existe una diferencia, ¿sabe cuál es? Que él es un ladrón y usted se asalta con su misma mano. Cuando usted empieza entonces a entender que todo es manipulación mental y la manipulación mental está entre los cristianos. ¿Y quiénes son los cristianos? Goúl, por ejemplo. Todos somos carne. Claro, yo he dicho que no. Los cristianos empiezan a sentir de alguna manera síntomas de diarrea. Síntomas de diarrea, claro. Señores, cuando usted empieza a entender esto y usted empieza a comprender, así que intentando yo hacer el bien, hallo la ley. Y no que Saulo de Tarso dice que el fin de la ley es Cristo. Entonces, ¿cómo es que haya la ley otra vez? Si existe un Salvador, ¿por qué no le perdona de una vez sus pecados antes que usted naciera? De hecho, en Isaías hay un pasaje bíblico que dice que Él perdona los pecados pasados, presentes y futuros. O sea que Jesucito es sumamente torpe, inservible, que simplemente no puede quitar sus pecados por cuanto usted no le ha aceptado en su corazón. Pero Isaías dice que Él perdona los pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, ¿qué carambas hace usted insistiendo buscando la salvación? Simplemente usted es uno de los más inteligentes, pero a la vez uno de los más ignorantes en el mundo. Yo sé que a usted, cristiano, le da como, ataques, ¿no? Epilépticos. Que yo le digo que usted es sumamente inteligente, pero así como es inteligente, así es. Dígalo usted. Muy bien, seguro. Hallo esta ley, que el mal está en mí.
Porque según el hombre interior me deleito en la ley. Vaya, el hombre interior no se supone que es el hombre espiritual. Cuando usted encuentra a su niño ahí adentro, ¿quién es ese? Usted le llama lo espiritual que mora en mí, aleluya. Según este Saulo de Tarso, que el hombre interior se deleita en la ley, es decir, se deleita en el pecado. Él se deleita en la ley de Jehová. Pero escuche qué es lo que dice. Pero veo otra ley en mis miembros. Que se revela contra la ley de mi mente. Vaya, 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 vaya. Saulo de Tarso parece que está hablando jerigonces, el cuate este. Que lleva cautivo a la ley del pecado. La ley de su miembro dice que se revela contra la ley de su mente. Mi mente no quiere hacer lo malo, pero existe una ley que produce lo malo y se revela contra mi mente, contra el implante llamado mente. ¿Qué más dice? Que me lleva cautivo a la ley del pecado y que está en mis miembros. Señores, la única manera que la ley manipula los miembros del ser humano es empezando por la mente. Miserable de mí, dice Saulo de Tarso, ¡ay, espantado estoy! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Acaso Saulo de Tarso no dijo que el fin de la ley es Cristo? Para justicia de todo aquel que en él cree. Y revienta Saulo de Tarso su discurso. Gracias doy a Jehová por su Hijo Jesucristo. Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? Si usted empieza a adorar Jesús, Jesucristo, Cristo, Jesús el Cristo, ¿y ahora? ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es un invento grecorromano. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley. ¿Se dan cuenta que Saulo de Tarso dice que la mente sirve a la ley? ¿Y qué es la ley? El pecado. Con la mente, este Saulo de Tarso está hablando estupideces. Está bien chiflado el maje. Con la mente sirvo a ¿quiénes? ¿Quién es la ley? A Jehová. Muy bien. Con la mente está siendo programado, manipulado en una cuarta dimensión. Entonces no puede hacer nada en la tercera, porque en la tercera se cumple la manipulación que hace en la cuarta. ¿La mente sirvo a la ley? De Jehová, mas la carne a la ley de Jehová. A la ley del pecado. ¿Y qué es el pecado? La ley. Entonces, como dice, mas la carne a la ley de la ley. Y por eso es que es muerte. Cuando la gente no entiende todo lo que yo voy diciendo, porque obviamente usted no entiende absolutamente nada. ¿Y por qué no entiende? Le pongo esto, Romanos capítulo 7, verso 5, que es importante que lo lea. Y la gente dice, uy, pero qué mal ese Dios. Pues este Dios es tan malo, y su arte de manipular en la Biblia. Escuche usted lo que dice Romanos 7, 5. Porque mientras estábamos en la carne, Pablo ya no está aquí. Las pasiones pecaminosas, cambiemos esto. Las pasiones de la ley, o sea, la ley produce en usted codicia. ¿Dónde usted sabe que codiciar es pecado? ¿Dónde sabe? ¿Dónde sabe? ¿Dónde sabe? Saulo de Tarso lo dice. Claro que lo dice. Romanos capítulo 7, verso 7. Se lo pongo en Reina Valera y se van a quedar ustedes espantados. Le va a dar diarrea, señores.
¿Qué les va a dar? Diarrea. ¿Qué es lo que les va a dar? Diarrea. Aliste su niquita porque va a ir ahorita mismo, va a ir al baño. Señores, qué terrible la manipulación que se le hace a los seres humanos. Y los seres humanos no dicen nada. Se han vuelto ovejas, solo hacen me. ¿Cómo dice? Porque mientras estábamos en la carne, o sea que Saulo de Tarso ya no estaba en la carne. Ahora está en la cuarta dimensión. Las pasiones de la ley, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Por eso es que Ezequiel 20:25 dice lo siguiente, que ya se lo pongo. Y ese es sumamente interesante todo, ¿no? Y esto no nos hemos dado cuenta. ¿Y por qué no nos damos cuenta? Porque nosotros hemos tragado que este librito es la verdad y la purita verdad. Sin embargo, aquí dice que no. Vea usted qué dice. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, es decir, las pasiones del pecado. ¿Y qué es el pecado? La ley, que eran por la ley, es decir, la ley obra por la ley, y el pecado obra y tiene poder por medio de la ley. ¿Y quién le da el poder a la ley? Jehová. Obraban en nuestros miembros llevando frutos para muerte. Bueno, Saulo de Tarso, ¿qué ondas con vos? Justamente estabas hablando a los romanos, hablándoles estas grandes estupideces. Pero los cristianos que ni siquiera tienen nada que ver con Roma, te la creyeron, brother. Se lo leo otra vez. Porque mientras estábamos en la carne, es decir, ya no estaban en la carne, las pasiones de la ley que eran por la ley, es decir, la ley tiene poder por cuanto Jehová le da el poder. Es decir, la ley es el conjunto de Elohimes que manipulan al ser humano en una cuarta dimensión. Obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Es decir, la ley que dice Saulo de Tarso que él lo considera bueno, produce muerte. Entonces Ezequiel 20:25 dice, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos. ¿Cómo dice? Por eso yo también les di leyes que no eran buenos. ¿No eran buenos la ley? No. Y ordenanzas y decretos y manipulaciones por las cuales no se pueden vivir. Usted no me puede decir que usted siendo muy cristiano, está terrible. Usted presume saber, presume discutir lo que usted no sabe. Está más perdido que la Llorona en tiempo de Cuaresma. Está más loco que una cabra. ¿Y por qué? Porque usted se hace sabio creyendo en un libro podrido como la Biblia. ¿Cómo son las leyes de Jehová de acuerdo a Ezequiel? Que no son buenas, que no sirven para vivir. ¿No sirven para vivir? No, dice Saulo de Tarso que no. ¿Y por qué lo dice? Escuche usted. Porque mientras estábamos en la carne, o sea que Saulo de Tarso ya no estaba en la carne. ¿Y usted sí está en la carne todavía o ya no? No, si todo lo que está escribiendo es fruto de su carne. Entonces usted, ser espiritual, usted no es. Usted simplemente es un bobo repitiendo lo que el pastor, lo que el líder, lo que el cura está diciendo. ¿Qué más dice? Por eso yo también les di leyes que no eran buenas. ¿Cómo son las leyes de Jehová? No son buenas. Y decretos por los cuales no se puede vivir. Usted no me puede decir que ha vivido por ley. Escuche lo que dice Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado. En ninguna manera. Escuche lo que sigue. Entonces la gente viene y rápidamente me dice, no, lo que pasa es que ahí dice que la ley es pecado. Lo está diciendo. Le está dando una respuesta a través de una pregunta. ¿Qué es la ley?
La ley es el pecado, punto, así lo está diciendo. Y luego dice, en ninguna manera. Por eso es que la Biblia es el arte de la manipulación mental. Pero yo conocí pero yo conocí el pecado. ¿Cómo conoció el pecado Saulo de Tarso? Por la ley. Entonces usted dice, no, es que ahí está, tranquilo, ya le voy a demostrar qué es el pecado de acuerdo a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso está hablando muchas estupideces en Romanos. Aquí se los pongo. Aquí está. Pero es que ahí dice el pecado, ¿sí? Saulo de Tarso se contradice como lo hace Jesús, como lo hace Jehová, como lo hace Pedro, como todo. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley. Por medio de la ley, Saulo de Tarso conoció el supuesto pecado, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera. Vaya. ¿Cómo dice Saulo de Tarso? Pero tampoco conociera la codicia. ¿Cómo conoció la codicia Saulo de Tarso? ¿Cómo conoció? ¿Por medio de la ley? Éxodo capítulo 20, ahí lo puede buscar usted. Éxodo capítulo 20, claro. ¿Cómo dice? La gente dice, uy, no, lo que pasa es que... Muy bien, ¿se lo pongo en pantalla? Claro que se lo pongo. Porque usted no se atreve a buscarlo porque le da como miedo, ¿no? A darse cuenta de que este Diosito está sumamente muy loco, pero muy loco. Ya se lo pongo. Pues la gente dice, uy, pero sí, haga lo que sea. ¿Cómo dice su Biblia? La Biblia lo dice, que conste. En ninguna manera, pero yo conocí el pecado sino por la ley. ¿Y qué es el pecado de acuerdo a Saulo de Tarso cuando escribe a 1 Corintios 15:56? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Como dice, el veneno de la muerte es el pecado. El aguijón, ¿qué es el aguijón? El aguijón es el antídoto, no, ni siquiera es el antídoto, es el veneno de la ley. No dice eso. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, entonces el pecado ¿qué es? Es el veneno. ¿Y quién le da el poder a este veneno? La ley. Entonces el pecado es la ley, claro, ahí lo dice. Muy bien, entonces leamos como debería de ser. En ninguna manera, pero yo conocí la ley y el poder de la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera. O sea que Saulo de Tarso entendió que codiciar es pecado por cuanto la ley lo dice. Muy bien. No codiciarás, Éxodo capítulo 20, verso 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás. No que Saulo de Tarso dijo también estas palabras. ¿Y dónde le quedó Saulo de Tarso? Le quedó pero muy grande la yegua. Le quedó grandísimo. Terrible le quedó. Romanos capítulo 10, verso 4. Escuche usted. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces yo les hago la pregunta a los cristianos y también a los despiertos, porque hay que hacerle, ¿no? Hay que hacerle las preguntas. Dice lo siguiente. Dice,
no codiciarás. ¿Cómo supo Saulo de Tarso que el pecado de la codicia es pecado? Por cuanto la ley lo dice. Lo más interesante es que la mujer que está metida en su casa, que es su esposa, también la ley dice que hay que codiciarla. Lo dice, claro. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Caramba, ¿acaso la mujer es un objeto? Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su carro, ni su asno, ni su yate, ni ninguna cosa de tu prójimo. Ah, Saulo de Tarso era un codicioso, claro. Hasta que entendió que por medio de la ley, es decir, por medio de esa manipulación mental, se produjo una codicia en él y empezó a codiciar. A Timoteo, tanateaba a Timoteo, Saulo de Tarso. ¿Sabían ustedes eso? Que Saulo de Tarso tanateaba a Timoteo. Y por eso es que le escribía cartas a Timoteo. Vaya. ¿Qué dice? El pecado, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Quién produce la muerte? La ley. ¿Y qué es el pecado? La misma ley. ¿Le pongo algo más? Va, tranquilo. ¿Cómo dice? Si Saulo de Tarso dijo que el fin de la ley es Cristo, entonces le pregunto a usted despierto, ¿quién murió por usted? ¿Cristo o Jesús? Defínase de una vez. ¿Cristo o Jesús? Defínase. Defínase. ¿Quién murió por usted? Defínase. ¿Quién murió por usted? ¿Cristo o Jesús? Ahora no se pueden definir porque no saben ni quién murió por usted. Vaya, qué terribles son los cristianos que no saben ni quién murió por ustedes. ¿Quién murió? ¿Jesús o Cristo? Si el fin de la ley, según Pablo, es Cristo, ¿cómo carambas me viene a decir que él entendió que la codicia es pecado por cuanto la ley lo dice? No codiciarás. O sea que Saulo de Tarso está hablando muchas tonterías dentro de la Biblia, como todos los cristianos que están comentando justo aquí en este preciso momento. ¿Sí? No, lo que pasa que la Biblia, señores, sea realista con usted mismo y deje la tontería por un lado y empieza usted a entender que usted ha sido manipulado, engañado por estos seres. Ha sido manipulado, engañado. Cuando usted habla de algo, simplemente usted es el reflejo de sus acciones y de sus actitudes y de sus palabras. Ese reflejo. Y todo lo que usted comenta y todo lo que usted escribe, usted dice, no, yo soy cristiano, sí, sumamente cristiano. Uy, Señor, ese reflejo de lo que usted es. ¿Y sabe qué hace usted? Esconderse en las redes sociales, porque no tiene, como digo yo, los pantalones bien puestos para poner una foto ahí de perfil para verlo. Cuando usted empieza a entender todo este asunto de la Biblia, usted empieza a comprender que todo es manipulación mental. Y la Biblia utilizan para manipularlo. ¿Cómo dice? ¿Cómo supo Saulo de Tarso que la codicia es pecado? Por medio de la ley. Pero si caramba, él mismo dijo, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces, ¿de qué está hablando Saulo de Tarso? ¿Qué está hablando? Puras tonterías, como digo yo. ¿Le pongo otra? ¿Sí? Saulo de Tarso parece la chimontufia a ustedes.
Como dice una cosa, dice otra. Ahí está. Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Murió. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Acaba de decir el tonto, ¿cómo dijo Saulo de Tarso? ¿Cómo dijo? Lea. ¿Qué pues diremos? ¿Que la ley es el pecado? Sí, es cierto, la ley es el pecado. De ninguna manera. Yo conocí el pecado yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea que lo malo se produce cuando usted conoce la ley. Claro. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Qué hace Saulo de Tarso citando Éxodo capítulo 20, verso 17? Si él mismo dijo que el fin de la ley es Cristo. Y luego dice en Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley. Wow. Sí, estamos libres porque el fin de la ley es Cristo. Pero todo lo que hace Saulo de Tarso es una programación mental. Y él todo lo que hace, como digo yo, puras cantadas está haciendo este. ¿Le pongo otra? Muy bien. Y escuche usted lo que Saulo hacía. Saulo de Tarso reconoce la manipulación mental que ha tenido. Ahí está, Romanos 7:9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, se lo leo en la buena versión, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Sé que Pablo vivía sin ley, pero venido la ley, el pecado revivió y yo morí. Se lo leo así, suavecito, suavecito, suavecito. Va muy bien. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido la ley revivió y yo morí. El pecado es la ley. ¿Qué produjo el pecado en Saulo? Muerte. Señoras y señores, Saulo de Tarso hablando puras tonterías, puras estupideces, y que la gente ha creído toda esta cosa y dicho, no, lo que pasa que la Biblia así es, habla mucho la verdad.